La humedad 68%, la presión 1021.2 hectopascales, con deslora 10, 1 minuto. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre Aire, la gran radio de Santa Fe, el multimedio más importante de la provincia de Santa Fe. Tenemos una nota de enorme valor. Primero agradecemos profundamente al doctor Juan Eduardo Tessone, psiquiatra de la Universidad de París, 12ª, porque en París hay varias universidades y se distinguen por los números, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de París, si hay algún dato que no lo digo bien, él después me va a corregir, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, doctor en psicología, profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad de París, profesor emérito de la USAL. Bueno, hay tanta, pero tanta cantidad de logros a lo largo de su carrera que uno, bueno, condecorado por el gobierno de Francia como caballero de la Orden del Mérito y como caballero de las Palmas Académicas, uno no puede decirle más que gracias por tomar este tiempo para Aire de Santa Fe. Estamos haciendo radio y tele, tenemos casi 90 cables que nos retransmiten en toda la provincia, somos un radio, pero estamos haciendo televisión al mismo tiempo, y vaya mi profundo agradecimiento para este tiempo que nos dedica por un tema que nos preocupa muchísimo. Mi nombre es Luis Mino, está todo el equipo de Aire de Santa Fe. Bienvenido al aire de Santa Fe, está en su casa, doctor. Buenos días. Muchas gracias, Luis. Soy yo que le agradezco por la invitación que me ha formulado. Bueno, le quiero mostrar 3 hechos que no le van a mover la aguja, como se dice habitualmente, que pasaron en Santa Fe, que son parte de lo que usted analiza desde hace mucho tiempo. El primero, usted nos está viendo bien, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, perfecto. El primero, relato salvaje. De una trompada le aflojó los dientes a un colectivero que maniobraba en el macrocentro. Esto fue ayer. No, déjame la imagen. ¿Qué pasó? Ocurre que el colectivero no podía girar porque había un auto que lo obstruía en la boca calle. Una persona que estaba detrás tocaba bocina, se cansó, bajó, subió al colectivo, le puso una trompada con tal fuerza que le aflojó los dientes. Irracional por donde lo miremos. Ahora sí, pasamos a la próxima. Discutieron en la calle. En una esquina, la bicicleta hizo una maniobra, esta persona se enojó, se bajó de la bicicleta, lo apuñaló, doctor, y además cuando se fue le pinchó la rueda. Vamos a la tercera, elegí 3 nomás. Otra situación de tránsito, iba manejando ella, una chica, una conductora, una camioneta, llegan a una esquina, paso yo, pasa vos, como hubo un pequeño roce, se bajó, le cruzó el auto, tomó el matafuego y le destrozó el parabrisas. A ver, uno lo cuenta y yo no puedo terminar de creer que puedan... Sí, suceden, estas son las que nos enteramos, doctor, pero la cantidad de cosas que suceden, desde estar en un semáforo esperando y porque una milésima de segundo uno arrancó o tardó en salir cuando pasa de rojo a verde, y los bocinazos detrás. La primera pregunta, primero descríbame, usted si me da la posibilidad, yo creo que esto es ira, estamos viviendo con una situación incontrolable, estamos en una situación muy grave que el país nos lleva, que seguramente la situación económica, las cosas que nos van ocurriendo. La ira es el fracaso de la posibilidad de resolver algún conflicto. ¿Cómo lo planteamos desde ese punto? Y después le pregunto si esto es una patología, si lo podemos colocar dentro del tema de la salud mental. Yo creo que sí, totalmente. La ira es el fracaso de la mediación por la palabra, ¿no? Obviamente. Esto no es privativo de nuestro país, creo que sucede en todo el mundo, la ira al volante. En la provincia de Córdoba se hizo una investigación y se comprobó que el 52% de los conductores manejaban de manera irascible, lo cual es muchísimo. O sea, pero esto no es un fenómeno solamente argentino, es un fenómeno mundial de la ira en el volante. Quizá en nuestro país, por las circunstancias que estamos viviendo,
esto se ha exacerbado. Digamos, estamos viviendo en un clima de irascibilidad en el cual hay como un fracaso de lo que sería el contrato social de poder convivir de manera civilizada, es decir, de acuerdo al Código Civil, y creo que esto de algún modo hace eclosión la personalidad de cada uno en su forma de conducir. Usted sabe que los médicos forenses describen el auto como un arma improbable, es decir, que no es un instrumento que haya sido diseñado para matar, pero con el cual se puede matar de manera culposa o de manera, en algunos casos, incluso dolosa. Y es la personalidad, digamos, de la persona que explota en el momento de la ira, ¿no? Un detalle, doctor. Sí. Hay gente que ha luchado muchísimo para que cambien las leyes en este país, porque producir la muerte en un accidente de tránsito, no provocado, sino por un exceso de velocidad, prácticamente hace algunos años atrás era, bueno, te retengo la licencia de conductor un par de días, y hay gente que empezó a luchar, familiares, que fueron golpeados por muertes realmente irracionales. ¿Por qué cuesta tanto que la justicia se adecue para que la justicia tome noción de que es un arma o no? Usted lo acaba de decir, es un arma conducir. Si uno lo hace mal, está con la gran posibilidad de matar. ¿Qué nos falta? ¿Qué ocurre con la legislación? ¿Por qué los seres humanos no logramos entender la gravedad del hecho? Bueno, eso habría que preguntárselo a la justicia, pero en todo caso, creo que estamos asistiendo en nuestro país a una falta de lo que sería el respeto por el otro, el respeto por las reglas, y es donde lo que impera es el yo, o sea, yo hago lo que quiero, sin el respeto por el otro, sin el respeto por las reglas, y donde la transgresión pasa a ser banalizada y casi se convierte en la conducta habitual. O sea que me parece que hay como una dilución de lo que sería el respeto por la regla en beneficio de sí mismo y de los otros, ¿no? Que es algo que creo que sí, que es inherente a nuestra idiosincrasia. Ahora, si a mí cuando yo voy a rendir el carnet de conductor me dicen, bueno, a ver, tenemos esto, esto y esto, ¿cómo se hace para pasar con tal cartel? ¿Qué ocurre ante tal situación? A ver, marcame cómo hacer la marcha atrás. ¿Qué pasa cuando...? ¿Por qué entonces, si se evalúa todo eso, por qué no se evalúa también el estado psíquico de la persona? Bueno, me parece que su pregunta es muy importante y la comparto plenamente, porque por lo menos en las provincias, creo que en capital es distinto, no se hace ninguna evaluación psicológica y sobre todo del grado de impulsibilidad de la persona, ¿no? Se hacen exámenes que son totalmente necesarios, como el examen visual, se preguntan antecedentes cardíacos, etcétera, pero no hay ninguna evaluación psicológica del grado de impulsibilidad de la persona. Esto sin menoscabo que la persona en algún momento pueda consumir alguna sustancia problemática, como puede ser alcohol u otro tipo, digamos, de psicoactivos, ¿no? Estaba leyendo en una nota, que esta alteración emocional al volante, usted me lo va a definir, se llama road rage, que es como la rabia en la ruta, la rabia en la carretera. ¿Cómo lo podemos explicar a la gente, doctor? Bueno, sí, es la ira al volante, es un término que viene del inglés. Me parece que depende mucho de la personalidad. O sea, el auto en muchas personalidades se convierte en una especie de yo ampliado, como si fuera una especie de carapaza o de armadura medieval, con la cual la persona se siente con el derecho digamos, a atropellar al otro, o en todo caso a intimidarlo de manera prepotente. Una vez una persona me decía que, dado que las esquinas son el lugar más peligroso, hay que pasar rápido, ¿no? O sea, es como que es una lógica a la inversa, ¿no? Y esto creo que depende mucho, por un lado, de la personalidad del sujeto, de su grado de impulsividad, de su prepotencia, de su yo ampliado, de su narcisismo, porque como aquella vieja película de Alberto de Mendoza, ¿no?, que se llamaba Primero Yo, es como si eso fuera una demostración, digamos, de cierto poder subjetivo. Y por otro lado, creo que es la irritabilidad que estamos viviendo en nuestra sociedad por las múltiples variables que intervienen. Y creo, en el contexto, digamos, de esa irritabilidad social que estamos viviendo, bueno, se destaca la personalidad de cada persona, ¿no? ¿Se puede hacer alguna diferenciación entre hombre y mujer y hombre? Digo, si se maneja con mayor irascibilidad, si hay mayor tensión,
si hay una posibilidad de contestar rápidamente, uno o el otro lo hace más rápido. Si hablo hombre, mujer, mujer, hombre, ¿hay algún detalle que usted pueda marcarnos? Yo no creo, creo que más bien es una respuesta cultural, donde quizás el hombre se siente en la cultura actual como que tiene que responder con cierto grado de machismo, pero yo no creo que haya diferencia en cuanto a lo que se juega desde el punto de vista de la personalidad. O sea, la ira puede darse tanto en una mujer como en un hombre, quizás se exprese de manera distinta. No conozco estadísticas que hayan sido hechas en ese sentido, pero no creo que haya una gran diferencia, sino que quizás el hombre se sienta culturalmente presionado a demostrar un aspecto machista de su personalidad. Y esto no se puede, ya que estamos hablando de que es una patología y de todo lo que estamos contando, ¿no se podría incorporar este problema a la salud pública? Bueno, creo que una de las maneras, usted de alguna manera lo sugirió, que sería hacer una evaluación psicológica en el momento de renovar la licencia de conducir, ¿no? Creo que esto formaría parte de las evaluaciones que habría que incorporar. Y yo estoy pensando en el rechazo, no, a esta idea, porque podrían sugerir que no lo hagan, que sería como coartar. Usted sabe que en este país siempre encontramos un no a una idea, siempre parece eso, porque por ahí pueden plantear como que no, porque entonces de esa manera estaríamos circunscribiendo a la personalidad de cada uno de nosotros. ¿Lo ve como algo factible en el tiempo? No digo ahora, Es cierto lo que usted dice, que en nuestro país hay mucha reticencia a todo lo que puedan ser cambios y a la imposición de reglas. Por ejemplo, yo viví muchos años en Francia, y en Francia es muy clara la regla de tránsito: el que viene por la derecha tiene derecho de paso. En Argentina después hay que dirimir si el que venía por la derecha impactó en la parte delantera, en el medio, en la parte de atrás, si venía con más o menos velocidad. O sea, hay toda una serie, digamos, de ambigüedades que hacen que esto sea interminable. Y esto ocurre con muchas de nuestras leyes, donde se deja un amplio margen a la interpretación, lo cual por un lado está bien, pero por otro lado lleva a discusiones infinitas, ¿no? ¿Cómo calificaría ya en la parte final? ¿Es furia? ¿Es intolerancia? ¿Es irascibilidad? ¿Cuál es el término que encajaría para nuestra manera de manejar de los argentinos? Mira, el término que usted trajo del inglés, yo lo traduciría en castellano como furia vial. O sea, la furia al volante de un vehículo motor, ¿no? ¿Y se da más en la gente joven o es en cualquier edad? Desde los 18, 40, 65 años, ¿es en cualquier momento de nuestra vida? Mire, las estadísticas que hubo en Córdoba, que yo le decía del 52% que la gente que manejaba podía ser irascible, era entre los 18 y los 74 años. O sea que en realidad es en todas las edades. No es tanto un problema de edad como un problema de personalidad, donde el auto se vive como una especie de ampliación del narcisismo de la persona, ¿no? Cuanto más grande es el auto, probablemente más en relación esté con su yo ampliado. Ahí está, qué dato, ¿eh? Es decir, que también el modelo del auto que tenga es un símbolo de lo que es como el narcisismo de esa persona. Claro, digamos, no va a ser lo mismo probablemente la actitud de acuerdo a su personalidad. Por supuesto que hay un problema de disponibilidad económica. Claro. Alguien que tenía un fitito o alguien que tiene una camioneta 4x4 de las grandes, ¿no? Que te la tira de encima. Creo que ya la elección, digamos, del vehículo que uno maneja ya es una demostración de la personalidad de la persona. Es decir, que la personalidad, la forma que maneja revela la personalidad de su forma de conducir, su forma de conducirse en la vida también. Un poco así. Conducir el auto es conducirse en la vida. Es probable que sea así. Una última pregunta. ¿Gritos desmedidos? ¿Bajarse del auto? ¿Qué es lo que más ve usted en general? ¿Bajarse con irse a las manos o simplemente el tocar un bocinazo? ¿Qué es lo que más se da en este país, en esta Argentina? Miren, no sabría en términos estadísticos, pero en realidad es una continuidad, porque en realidad puede empezar con un gesto, con una palabra subida de tono, puede
con un insulto, pero en todo caso se genera una lucha narcisística que va muy rápido, o sea, se va a las manos muy rápidamente. Y esto está agravado porque muchas personas que circulan en un auto están armados, con los cuales uno nunca sabe, digamos, qué puede pasar en un incidente de tránsito, ¿no? Están armados. Bueno, estamos hablando con Juan Eduardo Tessone, médico psiquiatra de la Universidad de París, 12ª, miembro titular de la Sociedad de Psiquiatría de París, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. En otros países, y así cierro, doctor, caso, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, usted tiene el caso de Francia, que lo puede conocer mucho mejor, hay carteles que advierten en la calle, hay una promoción, una publicidad intensa para convencer, para llegar a la gente, para lograr que esto no siga escalando, sino por lo menos frenarlo. Digamos que hay todo un plan de educación vial que es mucho más intenso que lo que tenemos nosotros. No está banalizado, sino que está, digamos, de algún modo evaluado en su justa medida, la gravedad que puede tener. Y por otro lado, creo que en función de los países hay una relación distinta con lo que es la regla, ¿no? Nosotros tenemos una gran dificultad en respetar la regla. Siempre pensamos que las reglas están para ser transgredidas y no para ser respetadas. Por ejemplo, un hecho muy claro es las líneas blancas donde cruza el peatón. En nuestro país, cuando el auto dobla, que tiene prioridad el peatón, pocas veces es respetado. En cualquier otro país, el auto frena y deja que el peatón pase. Y si no es así, tiene multas muy severas. Cosa que aquí hay una cultura donde pasa primero el que tiene, en algún modo, más potencia, digamos, no el que te respeta al otro. O sea que hay una problemática, creo, que un sociólogo llamado Durkheim describía como anomia, que es esa falta de lazo social que hace que uno respete al prójimo. Creo que eso es lo que estamos asistiendo en nuestro país a cierta, diría, disolución, ¿no? Fíjense las palabras, ¿eh? Narcisismo, el respeto por el prójimo. Me voy con esto último, doctor. No, si es muy burdo la comparación, usted no me contesta directamente, pero se me ocurre. Cuando hay bullying, a veces el que recibe el bullying después produce bullying al tiempo. También ocurre ese caso. Digo, no pasa que el que sale con miedo al volante después también siente que puede llegar a cometer los mismos errores del cual tiene miedo que le pase. Es decir, una situación en un equilibrio muy pequeño, donde de sentir que a lo mejor en cualquier momento en la calle lo pueden atacar, cruzar el auto, bajar, gritar, y después también por ahí se le cruza que él mismo puede llegar a transformarse en un potencial persona que haga lo mismo. ¿Puede darse esa situación? Mire, la violencia es inherente al ser humano, o sea, desde que el ser humano surgió en este mundo, la violencia también surgió. El asunto es cómo cada uno tramita la violencia. Es cierto que en ciertas circunstancias cualquier sujeto puede expresar violencia, pero también depende mucho de su personalidad y que esta violencia pueda ser tramitada y refrenada. Me parece que últimamente estamos asistiendo a que la violencia no puede ser tramitada interiormente y está, digamos, a flor de piel en mucha gente, ¿no? Doctor, ha sido clarísimo. Es un tema que preocupa, que nos preocupa. Furia vial. Ese sería el título. Furia vial y descontrolada. Porque sí como un cierre, final. ¿Vio cómo hacemos un plus? ¿Va creciendo? ¿Usted lo va notando que se va incrementando año tras año? Por eso digo, no tengo estadísticas, digamos, para darle, pero mi sensación interior es que sí, es que esto se va agravando, ¿no? Y otros plus, porque se me ocurre cada vez que lo escucho decir algo, se me viene a la memoria algo. Y en países donde hay una situación económica estable, donde hay una forma de vivir relativamente tranquila, ¿ocurre muchísimo menos este tipo de situaciones? ¿Tiene una relación, conflicto económico de vida diaria con este tipo de cuestiones? Pienso que sí, o sea, el problema de la violencia es multicausal, o sea, es muy difícil aislar la violencia en la conducción de un auto de la violencia general en la sociedad. Muchas veces también, y ha habido errores que se han cometido con la inseguridad ambiente que hay, y mucha gente piensa que alguien nos va a robar, entonces acelera o atropella o persigue a un ladrón, o sea, hay toda una serie de circunstancias
que se agravan en nuestro país. Yo no puedo hablar de muchos países, yo he vivido solamente en Francia como país extranjero, y es notorio como, por ejemplo, uno va a cruzar una calle, pisa, digamos, las líneas blancas y el auto inmediatamente se detiene, aún antes que uno esté cruzando, digamos, la calle, ¿no? Lo cual, esto creo que muestra una cierta, digamos, conciencia ciudadana de lo que es el manejo, que me parece que aquí no tenemos y que cada vez tenemos menos, y que, como usted bien sugería, creo que requeriría, digamos, una política de Estado de prevención y de educación de lo que es la conducción. No solamente en lo que hace al aspecto físico, visual, etcétera, que está muy bien que se haga, pero también en cuanto al grado de impulsividad de la persona, que esto puede ser medido con una evaluación psicológica. Significa que, con esto cierro, no sé si lo veré yo, mis hijos, los nietos de mis hijos, eso de que me tocó ver alguna vez en una esquina, no pasaban los autos, pero el semáforo para el peatón estaba en rojo y esa persona en Europa, en Alemania, se quedó parada hasta que pasara en verde. Eso acá es absolutamente improbable. Nos vamos con eso, doctor. Totalmente de acuerdo, sí, sí. De corazón, muchas gracias. Muchas gracias por Luis, el tiempo. Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Espero que haya sido agradable la charla con usted, muy amable. Seguramente, sí, sin duda. Bueno, señores, un lujo haberlo tenido, primero por la calidad humana de quien estuvo con nosotros, Juan Eduardo Tessone, médico, diploma de honor de la UBA, psiquiatra de la Universidad de París, 12ª, titular de la Sociedad Psiquiátrica de París, Asociación Psicoanalítica Argentina, doctor en psicología, profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad de París, profesor emérito de la USAL, titular del doctorado de psicoanálisis de la USAL Buenos Aires, coautor de 18 libros, tengo para seguir escribiendo, y condecorado por el gobierno de Francia como caballero del Orden de Mérito y como caballero de las Palmas Académicas. Furia vial, un tema que si no tomamos en cuenta, creo claramente, vamos camino a estrellarnos, usando la palabra de un accidente, vamos a estrellarnos, y eso es un accidente, y de un accidente se puede salir ileso o te puede producir la muerte. ¿Qué querías agregar? Las estadísticas, si bien no hay muchas, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires se hizo un trabajo, lo hizo una ONG porteña junto con un estudio jurídico, donde se detalla que en los últimos 12 meses en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires se produjeron 8.000 peleas por tránsito, por cuestiones de tránsito. Les muestro otra placa, vamos a la siguiente. Estamos hablando de un promedio de más de 20 peleas cada 24 horas, 20 peleas por día solamente, la mitad de ellas en Capital Federal. Hay más datos, les vamos a mostrar ahora, porque vamos de las peleas más chicas a las peleas más grandes, al punto tal que estos 8.000 casos terminaron con 10 homicidios, 30 tentativas de homicidio y 260 casos de lesiones. Una más, los choques, fíjense las causas de las peleas, las más frecuentes. Los choques, una frenada brusca, un cambio de carril sin avisar, son el mayor motivo de discusión de tránsito, pero hay más, le siguen otras, el hablar por teléfono, el no respetar la luz roja y los bocinazos son las cuestiones que más alteran a los conductores, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, y fíjense que es precisamente lo que desencadena después este tipo de hechos. 8.000 en un año solamente en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Así vivimos, lo dijo el doctor, narcisismo, falta de respeto por el prójimo, un tema que me parecía o nos pareció importantísimo tocar para concientizar, porque los medios de comunicación también tienen una obligación. En aire, los temas que importa, primero, siempre. El multimedio más importante de la provincia de